Adelante, buen día. Ok, entonces, muy buenos días a todos. Vamos a hacer una plática breve de lo que es el registro público de la propiedad para ver un panorama general, pero saber todo, qué es lo que hace, con qué herramientas podemos contar para apoyarnos nosotros en Prodeur. Es una pequeña presentación muy corta. Lo que se trata aquí es cualquier duda, o la que sea, en cualquier momento, hacérmela saber, si se puede por micrófono, y ya la platicamos. Es bien importante cualquier duda. Son características generales, no a profundidad, porque son más jurídico, pero yo siento que es una práctica muy entendible para poder empezar a conocer uno de las dependencias que estamos muy ligados a ella. Entonces, si les parece, me dicen si ya ven la presentación. Ok. Pregunta para todos los compañeros. ¿Tenemos alguna idea de lo que es el registro público de la propiedad? Cualquier tipo de concepto que tengan ustedes de lo que es el registro público de la propiedad. ¿O alguien ha estado en el registro público, ha hecho algún tipo de trámite? Vamos a empezar de lo básico. Este es el concepto de qué es el registro público de la propiedad. El registro público de la propiedad tiene un marco jurídico en el artículo 27 de la Constitución, donde nos señala que todas las tierras, aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponden originalmente a la nación, pero estos tienen la potestad y el derecho de transmitir el dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada, que es lo que a nosotros nos interesa. El concepto de registro público de la propiedad, como el concepto jurídico que tiene, que es el registro público de la propiedad, es una dependencia del Poder Ejecutivo bajo el control de la Secretaría General de Gobierno, que a través del cual proporciona el servicio registral para dar publicidad a los actos y hechos jurídicos que así lo requieren conforme a la ley. La finalidad es de proporcionar publicidad a los hechos y actos jurídicos, cualquier que sea el tipo de acto. Para comprender el registro público de la propiedad, originalmente, porque tiene una amplia trayectoria, originalmente se divide en varias oficinas registrales. Anteriormente, antes de que fuera electrónico, porque también si acuden al registro público de la propiedad, antes de la modernización de se mantenía por libros de inscripciones y de incorporaciones hasta llegar al folio electrónico, que es el que se maneja actualmente casi en su totalidad, porque todavía el registro público no se ha modernizado en la totalidad, todavía tiene mucho con qué modernizar y actualizar, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Pero originalmente, cuando se hacían las incorporaciones, se dividía en dos oficinas registrales. Las dos oficinas registrales se dividían por sectores. En ese caso, cuando recuerdan ustedes que el sector Reforma, Libertad, Tlaquepaque, Tonalá, Zapotlanejo y Jonacatlán y Asalto eran la oficina primera. Y la segunda oficina se comprendía por el sector Juárez, Hidalgo, del municipio de Guadalajara, así como de los municipios de Tala, Zapopan, San Cristóbal de la Barranca y Tlajomulco. Pero en sí, la oficina de Guadalajara está comprendida o se registran todo lo que son escrituras, embargos, donaciones, fianzas, embargos, aseguramientos y todos los movimientos jurídicos y hechos se manejan los municipios de Tlaquepaque, Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Jonacatlán, Zapotlanejo, El Salto, Tala, Zapopan, San Cristóbal de la Barranca y Tlajomulco.
Esos son registrables en Guadalajara, en las oficinas centrales de Guadalajara, porque aparte el registro público de la propiedad está dividida en el estado, los 125 municipios, menos estos señalados, en 14 oficinas registrales foráneas, que se encargan de llevar a cabo los registros en cada región del estado, donde están conectadas por un servidor central, donde toda la información que se capture o todos los trámites que hacen tienen un respaldo en Guadalajara, tanto en la propia oficina registral como en Guadalajara. ¿Alguna pregunta sobre esto? Las oficinas registrales con sede en Guadalajara, como ya lo vimos, es Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatán, Zapotlanejo, El Salto, Tala, Zapopan, San Cristóbal de la Barranca y Tlajomulco. Esa es la zona metropolitana de Guadalajara, donde están concentrados la mayoría de notarios, que son 220 notarios, que están más o menos. Los demás están repartidos en el interior del estado. Cerca de Guadalajara tenemos a Meca, donde nos maneja, obviamente, a Meca, Huachinango, San Martín Hidalgo, Tecolotlán, Juchitlán, Agualulco de Mercado, San Juanico de Escobedo, Cocula, Etzatlán, San Marcos y Teuchitlán. Nosotros ahí en la Procuraduría también tenemos la Dirección de Regularización, zonificado, los comisionados que van a cada municipio, y depende del municipio, es la oficina registral que les toca atender. Por ejemplo, Arandas es más pequeño. Arandas, Jesús María de Gollado y San Ignacio Cerro Gordo son los 5 municipios que maneja. Hay otros que, como en Atotonilco, es Atotonilco, el Alto, Tototlán y Ayotlán. Es muy pequeño el registro público. El de Autlán de Navarro ya maneja cerca de 14 municipios, que son Autlán, El Limón, El Grullo, Casimiro Castillo, Villa Purificación, Atinco, Potla, Tenamastlán, Unión de Tula, Ayutla, Cihuatlán, La Huerta, Cuautitlán de García Barragán y Jutla. En Capotlán, el Gran Ciudad Guzmán es la oficina registral más grande porque cuenta con 26 municipios del sur de Jalisco que se llevan esa y que se inscriben todo tipo de hechos y actos jurídicos del sur de Jalisco, donde tiene 26 municipios. Entonces, como ustedes lo están viendo, necesito leerlos, son bastantes, que abarcan una gran cantidad de municipios que se mantienen ahí. Es la más grande, pero no es la más importante en cuestión económica. También tenemos los de Colotlán. Colotlán maneja también un número no muy grande, pero regular de municipios. Una sede muy importante es Chapala, por su situación turística, y ya ve que hay muchos extranjeros, sobre todo en Chapala y en Ajijic, donde se contemplan y Jocotepec. Alrededor de esto, ya saben, Tizapán, Erato, Toscoacueco y Zacoalco de Torres, que está más para acá, y Tecuichatlán. Ahí se manejan muchos tiempos compartidos, fraccionamientos. Entonces tiene una gran carga de trabajo. Lagos de Moreno también es mediano y es muy industrial. Se manejan muchos fideicomisos y se manejan también en el registro de comercio. Comercio, obviamente, se manejan actas constitutivas, pero ese es otro tema. Una que es muy pequeña, que no sé por la razón por qué no se integró a la Barca o a Ocotlán, es la Barca, porque únicamente maneja un solo municipio. Es prácticamente muy pequeña la oficina. En Mascota, que está mucho más lejos, tenemos Mascota, San Sebastián del Oeste, Tapalpa de Allende, Atenguillo y Mistrán. Ocotlán, que debería estar abarcando también la Barca, es Poncitlán, Jamay y Zapotlán del Rey. Aquí en Puerto Vallarta es una de las más importantes porque realmente la afluencia turística, los hoteles, los tiempos compartidos, los fraccionamientos y el crecimiento que tiene Vallarta supera a las demás oficinas, lo que es Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán. Esto es, Tepatitlán Morelos también es una oficina
un poco grande o grande, y tequila nomás maneja cinco municipios. Así es que no hay mayor razón. Vamos a ver cuál es la finalidad, ya comprendiendo ahorita cómo se divide el registro público de la propiedad para saber en qué parte se puedan registrar las escrituras, porque y obviamente se replica en el servidor de la oficina central aquí de Guadalajara. Vamos a ver la finalidad. La finalidad es preservar la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario en el registro público de la propiedad, donde deberá aplicar los principios registrales de publicidad, legitimación, rogación, consentimiento, prelación, calificación, inscripción, especialización y trato sucesivo. Estos principios están entrelazados unos a otros de tal manera que no existirían en forma independiente, se concatenan y sirven de explicación teórica y práctica para la función del registro público de la propiedad. Aquí vamos a ver una cosa importante. Los vamos a ver uno por uno para ver de qué se trata. Por ejemplo, la publicidad es el más representativo. La verdad, es el más representativo del registro público de la propiedad, ya que mediante la publicidad es como da mayor seguridad y certeza jurídica de la situación que guarda la propiedad y posesión de los bienes inmuebles, de algunos muebles, gravámenes y limitaciones que lo restrinjan. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos acudir al registro público de la propiedad y checar si el inmueble pertenece a la persona que nos está diciendo, si se encuentra, se está ostentando como propietario. Si no tiene gravámenes, aseguramientos, hipotecas, embargos. Eso a nosotros nos sirve ahorita que estamos en regulación pidiendo el CLG o el certificado de inscripción por una cosa muy importante, porque ¿cómo empezamos nosotros un dictamen de regularización para poder emitir un dictamen? Empezamos de la propiedad, y para saber la propiedad necesitamos saber en qué situación jurídica se encuentra. Esa situación jurídica la podemos ver mediante un certificado de libertad de gravamen, un certificado de no inscripción, o simplemente acudir a las oficinas y checar en las computadoras en qué situación jurídica se encuentra. Eso le da publicidad, el registro público, a todos los actos y hechos jurídicos que lo mantienen. Ahorita me viene a la mente una fábula que estaba el esturión alegando con la gallina. Le decía, estaba muy enojado el esturión diciéndole que cómo era posible que la gallina fuera conocida a nivel mundial y el esturión no, que él no era conocido y que la gallina sí, y que la gallina obviamente nada más ponía un huevo y todo el mundo sabía que era gallina, y el que ponía miles de huevos no era conocido, que si uno le preguntaba a un niño huevo, él por consecuencia lo relacionaba con la gallina. Si le preguntaban a cualquier persona huevo, decía gallina, y que si le preguntaban esturión, no sabían exactamente qué. ¿Saben ustedes cuál es el esturión? ¿Qué es el esturión? ¿Me escuchan? Es un pez de aguas profundas. No. El esturión es el pez. Sí, perfecto. A ver, dígame. Es un pez de aguas profundas. Ok. El esturión sí es un pez de aguas profundas, pero es el pez que es una clase de pez que pone huevos, que es el caviar. Así es. El caviar. Entonces, no es posible que yo, que pongo miles de huevos, que mis huevos son muy cotizados, son muy valiosos, y pongo miles, no me conozcan, y la contestación de la gallina es que no más el chiste es poner el huevo, sino cacarearlo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay que darnos publicidad. Publicidad es saber qué es lo que se hace, cómo se hace y cómo se puede ayudar toda institución pública.
es fundamental la publicidad. Es una de los principios básicos que debe de tener toda institución. Darse a conocer, dar a conocer los programas, dar a conocer exactamente a qué se dedica, cómo puede apoyar al ciudadano, qué servicios brinda para que se pueda conocer y puedan acudir y sepan tanto las autoridades como la ciudadanía llegar a eso. Pasamos a la legitimación. También el principio de publicidad se puede ver en dos puntos, el del vista material y el del vista desde el punto de vista material y formal. Desde el punto de vista material, los derechos que otorga la inscripción en el registro público de la propiedad a un título inscrito o no inscrito es que existe la presión de existencia. No es lo mismo que esté una escritura pública registrada de un contrato de compraventa inscrito en el registro público de la propiedad y tenga otra persona otro, porque se han dado casos de que duplican. Los señores venden 2 veces, pero uno lo inscribió y el otro no. Y aquí es donde el famoso prende que primero es tiempo en primero en derecho, también en propiedad. También hay casos excepcionales y depende la fecha de suscripción del título, pero eso es verlo un poco más adelante y más profundo. Pero sí se puede ver. Y el tipo formal es que en el registro público de la propiedad se puede pedir certificados, información, copias certificadas, y checar todas las anotaciones que pueda tener o restricciones que tenga uno. Esa es la publicidad. El otro principio que tenemos es la legitimación. La legitimación es el que otorga certeza y seguridad jurídica sobre la titularidad de los bienes y transmisión, lo mismo que decíamos, sentido formal. La legitimación es el reconocimiento por la norma jurídica del poder de realizar un acto jurídico con eficacia. Pero lo más importante, la legitimación se asimila a la apariencia jurídica, nace con el asiento o anotación en el registro de tal manera que mientras no se pruebe la inexactitud del escrito frente a lo real, prevalece lo que se encuentra sentado. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una escritura inscrita en el registro público de la propiedad, pero llega otra persona y dice, es que yo ya también tengo un título de propiedad y también es mía, y ese título de propiedad que está ahí es falso, porque suplantaron al vendedor con una credencial del IFE falsa y el que vendió no era el titular, era una persona. Pero de mientras que se encuentra inscrito, mientras que no haya un juicio donde se pruebe que el acto jurídico y el hecho jurídico que se están consignados en el registro público de la propiedad son falsos, seguirá prevaleciendo el que se encuentre inscrito en el registro público de la propiedad y ese será su titular registral reconocido. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Entonces quedamos que se le da legitimación a un documento cuando se inscribe. Queda pendiente si otra persona reclama que también que tiene título suficiente para poder reclamar esa propiedad, tendrá que ser definida por las autoridades competentes o las autoridades judiciales para poder determinar cuál es el contrato o la inscripción que debe de estar en el registro público de la propiedad. Arrogación. La reacción es muy sencilla.
Este principio señala que la inscripción en el registro público de la propiedad es instancia de parte, nunca de oficio, salvo en los casos contenidos en la ley. Gracias a este principio, el interesado puede inscribir, cancelar, hipotecar o hacer cualquier tipo de movimiento en el registro público de la propiedad, pero tiene que ser de parte. El registro por sí no puede trabajar solo, no es de oficio. No puede él determinar un cambio, una cancelación o borrar un registro, salvo los contenidos en la ley cuando haya errores, que se haya hecho una anotación en el registro público de la propiedad por un registrador mal hecha, que haga una hipoteca en una inmueble diferente. Al percatarse de este hecho, sí lo puede hacer de oficio y corregir que se asentó mal el gravamen y trasladarlo al inmueble correcto, salvo en estos casos. Lo demás tiene que ser por petición de parte. Ahora, nos vamos al consentimiento. El consentimiento para que los asientos del registro público de la propiedad exista una modificación es necesaria la voluntad del titular registral de quien lo sustituya o por orden de autoridad judicial. Lo mismo que decíamos en la rogación. Tiene que ser el titular, la persona que es la única que puede modificar, transmitir, enajenar, hipotecar o cualquier tipo de movimiento que se pueda realizar en el registro público de la propiedad para que se pueda hacer. Salvo que sea por orden judicial, donde ya nos pueden ordenar o le pueden ordenar al registro público de la propiedad que se cancele un registro, que tenga una suspensión o una cancelación de algún tipo de anotación, o que cambien los titulares, o que pase adjudicado el inmueble a otra persona. Salvo esas excepciones, no se puede llevar a cabo ningún movimiento si no es por el consentimiento del titular. ¿Alguna pregunta? Aquí hay una parte importantísima. Gracias, doctor. Okay. Aquí hay una parte importantísima. La prelación. Es la prelación o prioridad. La prelación o preferencia entre derechos sobre dos o más actos que se refieran a un mismo folio registral, que el folio registral lo vamos a ver un poco más adelante, y las formas de inscripción. Se determinará por el número de control que otorgue la institución, el cual se referirá a la fecha completa, orden de ingreso y de hora de su orden de ingreso. Aquí es bien importante también lo que se decía, el primero en tiempo, el primero en derecho, salvo que diga lo contrario. La prelación es una hojita que se da cuando se presenta un documento en el registro público de la propiedad, donde se especifica qué tipo de acto es, la fecha, la hora, y también si es notario particular, el nombre del particular. Todos estos se imprime una ficha y queda grabado en el servidor de la fecha en que se presentó. Ha habido casos en donde se mandan embargar unos inmuebles y han llegado los embargos con 2 minutos o 1 de diferencia, y prevalece obviamente el primero que llegó, aunque muchas veces el embargo así haya sido empezado mucho antes que el que se inscribió. Por ejemplo, un embargo que tenga 1 año y el otro, el abogado se manejó más rápido y empezó, demandó, y en 6 meses embargó, sigue prevaleciendo el primero que se presentó. Perdón, salvo que después, por otro juicio de la opción pauliana, pero ese es otro cantar, se diga que el embargo que se practicó es un tornillo. Pero así como les decía de la legitimación, el primero que se inscriba y el que aparezca ahí es el que debe.
muchas veces lo vamos a ver más allá, adelante, hay avisos cautelares y avisos preventivos, donde el aviso preventivo nos dice que ya se vendió el inmueble y en un minuto, el siguiente minuto llega un embargo y ya no es posible llevar a cabo porque jurídicamente el inmueble ya salió del titular de ese predio. Hay que tener en cuenta una cosa: el registro público de la propiedad es declarativo, no constitutivo de derechos. Él da publicidad a los hechos y actos jurídicos. El acto jurídico se dio con el notario o se dio en el caso de los títulos de propiedad que emiten conforme al dictamen. El acto jurídico y el hecho jurídico ya se dio mediante un procedimiento administrativo o un acto que se llevó a cabo con un notario. También existen los contratos privados, que también hablaremos un poco más adelante, pero la prelación es importantísima cuando hay conflicto en dos actos jurídicos que se dieron y cuál es el que va a prevalecer y el que va a marcar la pauta para los demás. Vamos a hablar de la calificación registral. Se traduce en que todo documento al ingresar al registro público de la propiedad dentro de su procedimiento de inscripción debe de ser examinado por el registrador, es decir, si satisface todos sus requisitos legales para que su eficacia señalan los ordenamientos legales a esta actividad, es lo que se le llama o se le conoce como calificación. Esta calificación hay formas para hacerlo un poquito ágil. Por lo regular llegan y se presentan las escrituras, los títulos, los embargos, los aseguramientos, las fianzas, las donaciones, todos los documentos que vamos a ver un poco más adelante también. Y muchas veces por la carga de trabajo, en las ventanillas obviamente no revisan cuando reciben, lo único que hacen es en el sistema electrónico le dan entrada, llenan todos los requisitos, nombre, qué tipo de acto es, y aleatoriamente la computadora le manda a diferentes registradores los trámites. Ya es cuando está dentro, cuando se hace la revisión y si hace falta algún tipo de documento que se pueda subsanar, se hace la aclaración y se puede devolver o se puede subsanar ese error u omisión en un lapso de 10 días. En los registros más pequeños, donde la carga de trabajo es menor, muchas veces la personal de ventanilla revisa los documentos y le hace la observación al ciudadano o al gestor o al notario de que le hace falta un documento para poder completar el expediente o el trámite y poder hacer la inscripción. Muchas veces se acepta el documento y se compromete el notario, en lugar de regresarle, darle 10 días para que subsane y volver a hacer el procedimiento, se compromete el notario a llevarlo y completar ese movimiento. Muchas veces no es conveniente, es mejor recibir los expedientes completos, porque en el caso de las oficinas grandes que tienen muchos municipios, pues se tienen que trasladar desde ese municipio y tardan varios días. Cuando es en la localidad, pues en el día siguiente o en el mismo día subsanan esto. Pero la ley sí permite que puedan tener 10 días para subsanar la omisión o la falta que hayan incurrido, o con un escrito rectificatorio o escritura rectificatoria que puedan llevar, porque si no hayan hecho
el instrumento se les haya pasado algún dato personal, esté mal el apellido, miles de errores que pueden contener. Entonces, la calificación registral se hace en muchas ocasiones a la hora de entregar los documentos. Es muy complicado hacerlo a la hora de entregar los documentos cuando hay mucho, porque también tiene que estar una persona calificada en recepción o en oficialidad de partes. Por lo regular es en ventanillas y se traduce en que se forman mucha gente porque se están revisando uno por uno. Muchas veces llegan con 70 escrituras, 70 tipos de movimientos, 80, 100, 40, y la persona que está atrás va a entregar uno o dos y luego se le forma otra con otros 15. Por esa razón se ingresan y los registradores, al que le tocará en su momento calificar todos los hechos, que más adelante vamos a ver qué tipo de calificación, o sea, qué es lo que revisa para que se pueda dar trámite para darle trámite. Ahora vamos a ver la inscripción. Para que un asiento o anotación surta sus efectos, debe constar en el folio real o libro correspondiente. De esta forma, el acto inscrito surte sus efectos a terceros. Eso es el resultado de lo que ya hemos visto, la inscripción. Después de darle, es un paso anterior a la legitimación. La legitimación es cuando ya estamos inscritos, lo legitimamos el acto jurídico, pero pero la inscripción es cuando se vacían todos los documentos, se revisan todos los documentos y se empieza, que también lo vamos a ver, a capturar todos los datos importantes para crearle un folio o integrarlo al folio real del que se tiene. ¿Para qué? Para que puedas surtir efectos frente a terceros. Eso quiere decir que si una persona va a registro público de la propiedad, vea el acto jurídico en formato electrónico. También cabe hacer una especificación que la ley de registro público es nada más, como les decía, declarativa. No obliga a la persona que compra a inscribir su escritura, pero obliga al notario a hacerle notar que la persona que queda, porque hay una cosa muy importante, cuando se hace una escritura, se hace el aviso y se hace la transmisión patrimonial, que vamos a ver una más adelante, en catastro, pero muchas veces no se lleva registro. Entonces en catastro aparece, estaba antes de José Pérez, y ahora aparece en catastro de María Pérez, pero en registro público todavía está el nombre de José Pérez. Y si el señor José Pérez pide un préstamo o lo embargan y checan en registro público de la propiedad, va a aparecer el nombre que todavía es propietario de ese inmueble y le van a inscribir un embargo. A la hora que el propietario real quiera vender o hacer otro tipo de movimiento con su inmueble, se va a percatar que tiene un embargo que no le pertenece y que aparte en registro público no se encuentra registrada su escritura. Y eso lo mete en problemas porque tiene que hacerlo por vía judicial para poder quitar ese embargo y hacer que se inscriba su escritura sin que esté ese embargo. Entonces, es muy importante. También es una responsabilidad que tienen los notarios de hacérselo saber. Muchos no se los hacen saber y hay muchísimas escrituras que no se encuentran registradas en registro público. ¿Preguntas sobre esto de la transmisión y del registro? No, de momento no. Todo muy claro. Perfecto. No, ninguna, doctor. Gracias. Ninguno, ok. Vamos a la especialización.
La inscripción en el registro público de la propiedad solo tiene efectos declarativos, como les había dicho anterior, mas no constitutivos, y tiene como finalidad determinar perfectamente los bienes objeto de la inscripción, sus titulares, así como su alcance y contenido de los derechos. Aquí es importante señalar que se tiene que describir completamente el predio y el tipo de acto o el inmueble, el tipo de acto que se está haciendo, si es compraventa con hipoteca, si es un fraccionamiento, si es una subdivisión, si es un embargo, es una suspensión, es una fianza, es un contrato parcelario, una afectación agraria. Todo eso se tiene que determinarse en la especialización, se tiene que hacer una inscripción total. Si es un régimen de propiedad en condominio, para que quede exactamente claro el inmueble, o el inmueble o el acto jurídico, más bien, el acto jurídico que se está inscribiendo en el inmueble, toda vez que si es una subdivisión o fraccionamiento de ese inmueble, se van a hacer 50 lotes, cada uno va a tener su folio real, que vamos a ver cómo se compone el folio real más adelante, su folio real individual, y llevan a ser 50 entes diferentes, 50 inmuebles diferentes. Se desprenden de un inmueble madre, pero se subdivide y se hace difuso. Cada uno tiene. Cuando nosotros podemos preguntar y tenemos, por un decir, los datos de registro de donde estaba el predio original, y pedimos un certificado de libertad de gravamen de ese predio, nos van a decir que no es posible, toda vez que ese predio ya se subdividió o ya tiene un fraccionamiento, y nos van a decir exactamente de qué predio o de qué lote necesitamos la información y que digamos el número de folio o el número de libro, porque si no, ya no nos pueden dar de la totalidad, porque la totalidad si eran 1000 metros y se hicieron 10 lotes de esos 1000 metros, ya tienen 10 folios registrables. Entonces necesitamos darle el número del folio del lote que necesitamos. Ya no nos pueden dar un certificado de los 1000 metros, porque ya se convirtieron en 10 de 200, o como lo hayan determinado. Entonces la especialización debe ser en eso. ¿Queda claro eso de cómo se debe de solicitar o de cómo afecta a un predio los actos jurídicos que se realizan? Bien. El tracto sucesivo también es muy importante. Es la organización de los asientos registrales de manera que expresen con toda exactitud la secuencia ininterrumpida de los derechos que recaen sobre el mismo inmueble, determinando la correlación o concatenamiento entre los distintos movimientos registrales del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe de haber una secuencia. Lo mismo que les decía, el problema que había con catastro y registro. Ahí hay un salto de titulares. Si el dueño es Juan Pérez y luego lo vendió a José Pérez, y José Pérez lo vendió a Pablo Pérez, no puede Juan Pérez vendérselo a Pablo si no está registrada. No puede llegar Pablo a registrar su escritura si no está registrada la de José. Debe de ser sucesivo. De Juan pasó a José y de José pasó a Pablo. Si no se registró la de José y llega Pablo, va a ser rechazada su escritura porque se va a decir, oye, es que el propietario es Juan, no José. Sí, pero a mí me la vendió José y José se la compró a Juan. Ahí se está brincando el tracto sucesivo. Se tendría que demostrar
o conseguir la escritura anterior, copia, o en su defecto, ir a catastro, ver con qué documentos y ver el número de, porque lo tienen registrado en la transmisión patrimonial, con qué número de escritura y con qué notario se hicieron los movimientos y anexarlos para que sea sucesivo las inscripciones, cosa que no pasa con las regularizaciones cuando son contratos privados. Muchas veces los contratos privados se fueron dando entre padres, hijos, conocidos de palabra, y resulta que el bien inmueble está a nombre de José Cruz y realmente el nombre es Rafael Guerrero, el que está viviendo desde hace 15 años ahí o 20 años. Por eso se llama la prescripción positiva, que es por vía judicial o sucapión, o el juicio administrativo o el trámite administrativo que se hace con la regularización de predios que lleva a cabo el dictamen, la Prodeur, y lleva a cabo el municipio, que es también como se puede dar y saltar ese tracto sucesivo. ¿En eso alguna duda de regulación o de los compañeros de jurídico? No, ninguna, doctor. Muy claro. Gracias. Ok. Vamos al del sistema registral. En Jalisco, hasta el 12 de marzo de 1981, esa fue fecha que se aprobó un reglamento para el registro público de la propiedad. Estuvo contenida el movimiento de registro público en el Código Civil del Estado de Jalisco y no fue regulado hasta cuando fue aprobada el 22 de diciembre de 2000, y en mayo de 2001 fue aprobada la ley de registro y ya sale del Código Civil. Y es cuando entra en vigor la ley, y es por lo que se rige ahora el registro público de la propiedad, por la ley del registro y el reglamento a la ley que conlleva eso. Los sistemas registrales vigentes en Jalisco son contratos privados, inscripciones, incorporaciones y folios electrónicos. Es muy importante ver cada uno de ellos. Los contratos privados, como les decía anteriormente, los contratos privados se dan mucho, no tanto en la zona metropolitana, se dan mucho más en el interior del estado, porque como les digo, muchos eran de palabra, otros te firman un contrato, tú métete ahí, te lo construye y te lo doy. Hacían papeles de media cuartilla, lo mucho. Eran unos contratos, algunos muy malos, otros iban con notario y lo único que hacía era, en lugar de escritura, era nada más ratificar firmas y pagar impuestos. Y eso se fue dando mucho, hasta que en 1981 la ley dice que de 1981 hacia atrás se pueden hacer registros con contratos privados. Y tú tienes un contrato privado de una propiedad que date de antes de 1981, tú sí puedes llegar con tu contrato privado y hacerlo valer en el registro público, obviamente hacerlo valer en catastro, porque para poderlo registrar tienes que también tener en catastro y también tienes que tener un certificado de no inscripción. ¿Qué son los certificados de no inscripción? Por eso se pueden de 1936 a la fecha. Es un historial. Se pide un historial, un certificado catastral de 1936 a la fecha, porque se supone que todas las fincas que se encuentran registradas, sobre todo porque el municipio cobra su predial, tienen un historial de quién fue, quién lo adquirió, cómo lo fue comprando, quién lo fue vendiendo. Ellos son los que tienen más al día porque son los que cobran año con año los impuestos. Entonces les pide un certificado catastral de 1936 a la fecha y un plano con medidas UTM
y con sus colindantes para hacer una búsqueda en registro en todos los controles que lleva registro público, desde los contratos privados que se inscribían, los libros de inscripciones, que los vamos a ver y también, y vamos a verlos, y libros de incorporaciones y ahora folio electrónico. Entonces, se hace una búsqueda, porque muchas veces Catastro tampoco los tiene registrados, inclusive déjenme hacerles un comentario, el 80% más o menos, o no al 70% en los municipios, la presidencia municipal no tiene escrituras. Los espacios públicos no tienen escrituras. Ahorita están llegándose mucho a la Procuraduría para que se les regularice los espacios públicos para poder bajar recursos, porque les piden ya que tengan un título de propiedad, escuelas, el DIF, los foros de arte y cultura, todos esos no tienen. Muchos no tienen título de propiedad, simplemente se asentaron ahí, fueron creciendo, igual las escuelas, gente que donaba sus terrenos para que construyeran, y entonces los contratos privados, no todos, si ahorita muchas escrituras no se inscriben, los contratos privados, muy pocos, sí hay bastantes escritos, pero será un 20%, 30% de los que se expidieron. Entonces, un contrato privado se hace un certificado de no inscripción que va a soportar que ni en Catastro ni en el registro público se encuentra registrado ese inmueble, motivo por el cual se pide un registro de primera inscripción. Por medio, si no se hace por medio de una restricción positiva, se puede hacer por medio de la regularización de predios y se hace una inscripción en el registro público de primera inscripción. También hay de inscripciones, incorporaciones y folio electrónico. Vamos a ver, perdón, como les dije anteriormente, el reglamento. Sí, adelante. Tienes una pregunta de Sergio, dice, para los contratos privados, para su registro, ¿deben contener la certificación de firmas? ¿Estoy en lo correcto? La mayoría no tiene, hay muchos que no tienen, Muchos que no tienen. Se tiene que hacer una fe de hechos, o sea, cuando no tiene la ratificación de firmas ante notario, porque les vuelvo a decir, no, la gente, como le digo, en países, entre campesinos, te lo vendo, haces un contrato, de hecho, los contratos son a mano muy mal hechos, la mayoría, y tienes dos opciones, también hacer la acción pro forma, elevarlo por medio de la acción pro forma por vía judicial para que ese contrato privado se vuelva, sea por medio de escritura pública y se inscriba en el registro público de la propiedad. Puedes hacerlo usucapión o la ventaja de hacer una regularización por medio de la Procuraduría y el Ayuntamiento. No necesariamente tiene que ser ante el notario público, porque la mayoría, hay un 50% que no están. Bueno, ahorita vamos a ver un contrato que sí está avalado, sí está hecho ante notario público, pero la mayoría se hacían así y ponían testigos, y a veces sin testigos, nada más los de los dos. Entonces, no necesariamente tiene que ser ante el notario, pero sí deben de ser de 1981 hacia atrás. ¿Alguna otra pregunta? No, todo bien claro. Gracias. Ok. El primer reglamento, como les digo, fue en 1883. Eran varias secciones cuyos actos deben ser inscritos en libros oficiales debidamente autorizados con características específicas: tamaño, número de renglones, número de fojas. Las fojas son hojas. Son las hojas de las escrituras. Así se las llama, sellos, etcétera. Conocidos en la actualidad como contratos privados, por medio de los cuales eran inscritos títulos y contratos contemplados por las diversas secciones registrales. Ahora vamos a ver cómo se registran, y es bueno saber, porque cuando va uno al registro público a buscar, cuando no es por medio oficial,
pero le van a vender a uno una casa. A veces son casas viejas que no todavía el registro público de la propiedad no tiene el 100%. Vamos a hablar de digitalización y de captura con formas precodificadas de los folios reales. Todavía tiene completo. Entonces, nosotros, cuando hay controversias, tienes que ir a revisar por medio de, ya no se prestan los libros, por obvias razones que vamos a explicar ahorita adelante, no se prestan los libros, tiene uno que verlo digitalmente y empieza uno a ver el historial y qué problemas han tenido o qué gravámenes o qué ventas, qué subdivisiones ha tenido un inmueble. Y eso se encontraban en diferentes secciones y hay uno que tiene que saberlos buscar, si no, no lo, sobre todo cuando hay controversias con los predios. En este caso, como el que hablábamos, arquitecto Jesús, de la Cuyucuata. Sí, se bifurcan, es un predio muy grande, donde tuvo muchos problemas y se le tiene que dar seguimiento de todos los movimientos que ha tenido, que ese es importante. Miren, este es un contrato privado relativamente bien hecho. Para los compañeros de jurídico, pues van a ver que es muy sencillo, y eso que está hecho por un notario tiene su razón social, tiene sus sellos, tiene sus timbres, especifican, es muy corto, especifica muy poco, tiene el vendedor, el comprador, y vámonos, la firma de los testigos, no tiene más, es muy sencillo, y esos eran los mejor elaborados. Nosotros, como les digo, a mí me ha tocado ver en media carta, cedo mis derechos, o se lo doy a mi hijo, dono a mi hija, le compré a fulano el predio de nombre, ni siquiera medidas y colindancias. Entonces, estos son, por decirlo así, un contrato privado formal, se le puede decir, porque está entre el notario, cumple con los requisitos, se enfoca, tiene sellos, tiene timbres que se pagaron impuestos, pero acuérdense que también los contratos privados se pueden hacer valer, sobre todo los contratos jurídicos. Como les dije, por acción pro forma, podemos hacerlo por usucapión, prescripción positiva, o lo podemos hacer por la ley de regularización. Doctor, tienes otra pregunta. Dice Sergio, ¿por qué los jueces de primera instancia tenían las funciones notariales por ministerio de ley cuando no hubiera notarios en la localidad? Eso se manejaba, bueno, por ministerio de ley es cuando el juez no se encuentra y el secretario entra a sustituirlo. El secretario de acuerdos entra a sustituirlo y ese es el que empieza a despachar. Ahora, acuérdense que no todas las demarcaciones tienen jueces. Vale. Doctor, ¿puedo hacer la pregunta? Mi comentario es en relación a que anteriormente sí estaban facultados los jueces cuando no había un notario en la localidad. Solamente los jueces de primera instancia, claro, eso era antes, y sin la certificación o la ratificación de firmas ante un fedatario, o en este caso que el juez tenía las funciones de notario cuando no existía notario en esa localidad, pues lo realizaba, y sin ella pues no podía realizarse el registro en tanto no tuviera la autenticidad certificada, la autenticidad de las firmas. Y eso es mi comentario, porque que era el requisito, vaya. Sin él, entonces sí podrían venir pues el juicio de proforma o alguna otra acción judicial pues para poder ratificar sobre esa o autentificar ese documento, ¿no? Sí. Ese es mi comentario. Sí, lo que pasa es que acuérdate que en muchas instancias no había notarios, entonces el que podía dar fe, también la fe pública lo tiene el juez.
Así Entonces, es. es como ahorita, o en su momento lo puede hacer el secretario del ayuntamiento. Como ahorita la fe de hechos nos marca la ley de regularización. Sí. Siempre que no Perdón. metas, Perdón, mi comentario es dirigido a esto, porque anteriormente hablo, incluso tenían la función notarial los jueces de primera instancia, cuando no había notarios, insisto, ellos y es que tenían ellos la suplían. facultad. Sí, tenían la facultad y suplían. Así es, así es. Ellos tenían la facultad y todo se hacía de hecho, muchos hasta en el juez menores. Los jueces menores son los que hacían en las poblaciones, el juez menor es el que daba fe, porque tienen fe pública y eso se le daba formalidad. Acuérdate que entre más formalidad, a suplencia de notario juez, entonces ellos tienen fe pública y esos eran usos y costumbres que se hacían anteriormente. Por esa razón los jueces lo hacían y se le daba formalidad y solemnidad al acto. Así es. ¿Sí? Gracias. Es por esa razón. Gracias. Y aparte ahorita estamos más comunicados, hay más jueces, hay falta de jueces todavía en muchos lugares, pero antes había mucho menos, ¿no? Y el que valiera el juez menor, y el juez menor, la verdad, no sacaba de nada más que para este tipo de cosas, que realmente no llevaba su jurisdicción, era muy pequeña. Así. Ya en la actualidad, sí, ya no están facultados para, excepto algunos casos extremos, pero ahorita ya no, ya debe ser con los notarios. Ahorita se pide que sea el juez de la localidad y la ley de regularización que dice que puede hacer una fe de hechos el secretario en localidades donde no se encuentre un notario o puedas comprobarlo de otra forma. Esto en el marco, pues, de los contratos privados. Sí, en los contratos privados. Lo que pasa es que ahorita ya no se da. Como te digo, este contrato que estás viendo ahorita pues, cumple con los requisitos formales y materiales de ese tiempo, jurídicos. Pero ahorita no. Si tú haces un contrato privado de compraventa, lo que puedes hacer ahorita es un contrato de promesa de compraventa. Sí. Que quiere decir que vas pagando, pero para que te puedas proteger contra ese tipo de situaciones, porque hay muchos vendedores que venden 2 hasta 3 veces. Sí. O te venden a ti con un promesa y piden un enganche, por ejemplo, de 100,000 pesos y ya no los vuelves a ver. No. Y ahorita vamos a ver cuando se puede hacer un aviso cautelar para poder protegerte a ti cuando haces una transacción y un contrato de promesa de compraventa para que luego se convierta en escritura pública, porque eso no te sirve de nada, sino si por algún motivo tú haces un contrato privado de compraventa, de promesa de compraventa o contrato de esperanza que se le llama, lo haces así y no haces las medidas cautelares pertinentes y no lo llevas a un notario y el señor vende otra vez el que te vendió, lo hace entre escrituras, es muy difícil. No, me queda claro, en ese sentido, porque incluso en la actualidad, tratándose de inmuebles, forzosamente debe ser en escritura pública. Yo me refiero únicamente a los anteriores del 81 para atrás. Eso se pueden hacer así, como les expliqué. Así como está en emisiones anteriores, tú puedes llegar a catastro, puedes hacer la transmisión, puedes llevar a registro público y puedes hacer la transmisión. Correcto. Sin ningún problema. Así es. ¿Vale? Gracias. O si lo quieres en título y quieres hacerlo, también puedes acudir a la Procuraduría con pero no necesitas. Realmente no lo necesitas. Gracias. Ahora, el sistema de inscripciones. Este es importante, pero obviamente se dio en un tiempo donde no había la demanda que hay ahorita, y ahorita les voy a explicar por qué. En vigor el reglamento el 1 de abril de 1936, este sistema se basaba en la transcripción manuscrita de los actos jurídicos que se presentaban para su registro y que fueron incorporados dentro de los libros archivados originalmente en diferentes secciones y oficinas en que tradicionalmente se dividió nuestra institución. Paralelamente a la transcripción y registro de los actos, se incorporaba el documento original o copia certificada del mismo
quedando resguardado en una sección denominada de documentos generales. ¿Qué es esto? Que presentaban al registro público de la propiedad, y esto te digo, lo pueden ver, cuando acudan lo van a ver, cuando revisen los documentos digitalizados. Presentaban al registro público la escritura. De esa escritura, en un libro se hacía un resumen con los datos más importantes de la escritura a manuscrito. Y la escritura original se integraba a un libro y se llevaba otro libro con el resumen. Entonces estaba haciendo doble trabajo. Si ya tenía la escritura, ¿para qué hacías un resumen manuscrito de cada una de las escrituras y podías checar el mismo documento? Entonces, se llamaba inscripciones, era el manuscrito, y documentos generales era donde mandaba la escritura. Supongo que en ese tiempo no había la demanda de escrituras como ahorita, porque tenían tiempo para hacerlos. Un ejemplo de esto es esto, se alcanza a ver. En la parte derecha ven el resumen, está muy claro, pero el resumen manuscrito donde dice la fecha, escritura, notario, quién compra, quién vende, la descripción del inmueble, medidas y colindancias, y los datos de con qué se pagaron, y los datos de dónde quedó la escritura. Quedó registrada en el libro 10, el documento 20, de documentos generales. Esta era la transcripción que ven del lado derecho, es lo que se hacía, y es lo que todavía pueden ver en registro. Realmente era doble trabajo. Escribieron esto en lugar de ir a la escritura. Si no te bastaba eso y veías que estaba confuso, pedías el libro que te marcaba de documentos generales, te prestaban el libro y ahí veías la escritura. Entonces, realmente era doble trabajo. Del lado izquierdo, si se fijan, está dividido a la mitad la hoja, se ponían todos los gravámenes o movimientos que tenía ese inmueble. Ya sea una hipoteca, por ejemplo, en 1.150.600 pesos, el nombre de fulano y sutano, y aquí al final te dice el número donde se encuentra inscrito ese documento, y te ibas y lo buscabas. Todo lo del lado izquierdo son movimientos que tenía la propiedad que estaba descrita del lado derecho. Cuando uno revisaba los libros, es como ahorita uno lo ve en folio registral, lo abre, ve la descripción del inmueble, y en los apartados que tiene el folio electrónico, que lo vamos a ver, te dice qué movimientos ha tenido, si tiene hipotecas, embargos, o si el inmueble ya pasó a otra persona. Porque muchas veces nos dice, este inmueble ya pasó en tal fecha a fulano de tal, y se encuentra en tal libro, en tal documento, de tal sección y oficina. Y había que remitirse uno a ese libro para ver ahora quién era el nuevo dueño. ¿Preguntas? No, hasta aquí no, ¿eh? Bien. Sistema de incorporaciones. Aquí es cuando se empezaron a dar cuenta que los documentos que se integraban en documentos generales era una duplicidad en el procedimiento de registro. Entonces, como se derogó el reglamento 1936 y la publicación en el año de 1981, comenzó a operar el sistema de incorporaciones, que como su nombre lo indica, consistió en incorporar directa de los documentos registrados en los libros en 7 diferentes secciones. Que vamos a ver las secciones, pero ya se empezaron a hacer libros con escritura, y al final de la escritura se dejaban 1 o 2 hojas en blanco. ¿Para qué? Para que si tenía alguna hipoteca lo escribieras ahí, si tenía algún embargo lo escribieras ahí. Entonces tú revisabas toda la escritura y veías si se encontraba libre o no de gravamen manualmente en las últimas hojas. Así, cada escritura, en los libros tendrían alrededor de 15, 20 escrituras, depende de lo grueso, a veces 30, y todas tenían 1 o 2 hojas de más en blanco.
para poder poner las anotaciones. Pero antes era más complicado. Esta es una escritura normal. Creo que todo el mundo sí ya ha visto una escritura normal, ¿no? En estas escrituras hay dos cosas importantes, no sé si saben, pero hay una cosa importante. Dos cosas importantes. Ahorita se pide, antes se exigía que el notario insertara el certificado de libertad de gravamen en la escritura. Entonces, la ley lo obligaba, después la derogaron y es opcional, pero le tiene que hacer saber a su cliente que es necesario sacarlo y libertad de gravamen para saber la situación jurídica que guarda el inmueble, pero si no quiere, ponen una leyenda donde se dice, se le hizo saber la necesidad de certificado de libertad de gravamen y manifiesta el solicitante que se encuentra enterado de la situación jurídica del inmueble por el cual autoriza a no solicitarlo e insertarlo. Eso quiere decir que es culpable al notario de cualquier tipo de situación que haya, que se encuentre el inmueble. Si el comprador dice, no, yo ya sé cómo está, yo ya fui al registro y sé que se encuentra libre de gravamen, no necesito, porque los notarios también se los cobran de más. Entonces, no, yo ya sé cómo se encuentra la situación jurídica del inmueble, motivo por el cual prescindo de eso. Entonces lo hace saber y está en su conformidad, lo pone el notario en la escritura y se quita de la responsabilidad. Trasladándolo a la Procuraduría, ahorita que se está solicitando el CLG, porque es necesario, se han visto trámites que han llevado a cabo con éxito desde la solicitud del dictamen, el dictamen, todo el proceso administrativo de regularización, y cuando llegan al registro público a inscribir, el inmueble se encuentra asegurado o tiene una hipoteca o tiene un embargo. Y todo el proceso administrativo que se llevó por meses se va a la calle. Lo mismo que le decía, la base de una regularización de un inmueble son exactamente los bienes inmuebles, la propiedad, y hay que saber en qué estado jurídico se encuentra antes de empezar a hacer un trámite. Si no sabemos, eso nos sirve tanto en lo personal como en lo profesional, como en la administración pública. Nos pueden vender un terreno, nosotros vamos a comprar un terreno o vamos a asesorar a algún amigo. Lo primero que tienes que decir es, ve al registro público de la propiedad a ver si el que te está vendiendo es el dueño. Si no tiene ningún tipo de problema, si está libre de gravamen. Y si así, solicita un certificado de libertad de gravamen para saber el estado jurídico que guarda el inmueble. Porque muchas veces, inclusive, sin que se den cuenta, tienen predios muy grandes, aseguramientos, porque la autoridad federal dijo, esos terrenos, o a ojo de buen cubero, también son de propiedad ilícita del narcotráfico y se aseguran. Y han sufrido mucho personas por tratar para liberar esos anotaciones. Entonces, es muy importante que se salve el notario tanto para que sepa la situación jurídica, y si no quiere el comprador, ya es responsabilidad de él. En el caso de la Procuraduría es necesario solicitarlo para, si se va a dar inicio a un procedimiento, se tenga claro en qué situación jurídica se encuentra el inmueble. Eso no exime que después el inmueble lo aseguren, lo embarguen, eso es otra cosa, pero para poder nosotros hacer un procedimiento y un dictamen sin responsabilidad, o por lo menos sin reclamo,
de las autoridades municipales, es decir, nosotros nos presentaron estos documentos, procedían, no tienen ningún impedimento y nosotros a partir de este momento no tenemos problemas. Y después ya hay algún tipo de situación es diferente. También hay otro parte importante en las escrituras que es conveniente saber para todos. Y también se puede hacer en la titulación de predios del Estado de Jalisco, es la designación de beneficiarios. ¿Qué quiere decir esto? La designación de beneficiarios se puede insertar también en la escritura pública y los dueños, los compradores pueden decir, nosotros hacemos la disposición que a nuestra muerte, seguro yo quede mi esposa, sino es como si fuera un testamento en chiquito, es un legado para los compañeros jurídicos, un legado que se da en 5 o 6 renglones a lo mucho, o 3, 4 renglones, donde dicen que si no se lo dejan a su hijo, partes iguales, todo eso, con ese inserto, y eso nomás se puede hacer en una sola propiedad, porque si tienes 5 o 6 propiedades no se puede. Hay una restricción, obviamente no les conviene a los notarios, entonces nada más se puede hacer en una sola escritura, donde tú puedas dejar legar a alguna persona tu bien inmueble y no necesitas hacer juicio sucesorio testamentario para hacer el cambio de propietario. Simplemente con el acta de defunción vas a hacer la solicitud, vas a catastro, te hacen la transmisión y con todos los documentos vas a registro público de la propiedad y cambia la propiedad a las personas que están en la cláusula de beneficiario. ¿Sí me di a entender en eso? ¿Dudas? Es bien importante para los, en algún momento, una propiedad y no quieren dejar un testamento para no dejarles a sus herederos un juicio sucesorio, aunque sea testamentario, que implique un trámite de 6 meses, 8 meses, depende, y pagar a un abogado, lo pueden hacer mediante una designación de beneficiarios, que aparte la ley nos permite que se puede, el Código Civil nos permite que se pueda hacer todo, a sus órdenes. Nomás una observación. Esta, tengo entendido, es únicamente es una modalidad que prevé el Código Civil para los contratos de compraventa. Sí, yo así lo tengo entendido. Aquí quiero hacer una observación porque anteriormente un ex compañero de regularización, afortunadamente, bueno, ya, pero, perdón por la... Pero en los títulos de regularización argumentaba como un beneficio para señalar designación de beneficiarios, y yo siempre le comenté, oye, no, es el Código Civil, esa cláusula de designación de beneficiarios es exclusivamente para los contratos de compraventa y que sean otorgados ante notario público, no en este trámite, no se lo autoriza. Quisiera ver o si estoy en un error. Mira, todo se puede porque la ley, si no mal recuerdo, lo prevé, pero no tenemos la prohibición. Pero en caso de el Código Civil también nos marca que lo puedes hacer en cualquier momento. Haz de cuenta, si no queremos, o sea, si no se puede hacer por la regularización, después tú vas con el notario y le dices, quiero hacer una designación de beneficiario. Es correcto. Le da los datos de registro y lo manda a inscribir y se acabó. Es correcto, ahí sí. Sin problema, pero es importante que lo separarlo en lo personal. Eso sí es para personal, independientemente para asesoramiento de los familiares y de uno mismo, porque le deja a uno menos problema. Todo el mundo dice, como el mes del notariado. También vamos a ver, hay testamentos hológrafos en registro público. Sí. Lo vamos a ver más adelante. Yo aquí mi observación es por los títulos que emite el ayuntamiento, y el Código Civil señala que debe ser ante notario público, entonces no es posible señalar designación de beneficiarios en los títulos que emitidos. Es la modalidad de la compraventa. De regularización, es mi comentario. Ok. Sí, como te digo, se puede hacer posterior,
y el notario Posteriormente sí. Llevar a cabo. Así es. A menos estamos impedidos, lo pueden hacer valer. Uh-huh. Pero lo más seguro es que depende mucho del criterio del registrador. Hay una cosa bien importante, si es una modalidad de la compra-venta, uh-huh. Me queda claro, pero la regularización, fíjate bien lo que vamos a decir, la regularización, tú le compraste a tu papá o a fulano, pero nunca te dio título y se fue. Tú hiciste una compraventa. Lo que estás haciendo, estás regularizando una compraventa que hiciste. Entonces sí cabe. No hay problema. O sea, regularización quiere decir que estás regulando algo que no estuvo bien. Lo que hablamos de los contratos privados, o muchas gentes que les vendieron y se pelaron o que les pagaron y nunca les escrituraron. Tú compraste, hiciste una compraventa, no tienes el título suficiente para poder demostrarlo, pero hiciste una compraventa. Al final del día, lo que hace es el proceso de regularización es regularizar esa compraventa que hiciste. Entonces, no hay obstáculo para que puedas hacer una designación de beneficiario. Pero como te digo, eso necesitas, pero es plática con registro público, nomás hacerlos entender. Tú regularizas una compraventa, tú sí lo hiciste una compraventa, el Código Civil lo prevé, lo único que no tienes es forma de mostrarlo con un título suficiente, que eso es lo que te va a dar la Procuraduría. Sí, hasta ahí estoy claro. Yo voy, insisto en mi comentario por lo siguiente. Yo, si me hubiera afectado, que la designación de beneficiarios en ese título de regularización, hay una persona, un tercero, un hermano, de ese beneficiario que quisiera anular esa designación, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque la condición que señala el Código Civil es que debe ser ante notario público y es una modalidad de compraventa. Entonces yo me pondría así, defendiendo ese otro diverso interés. ¿Cómo se maneje? No le veo, ¿cómo te puedo decir? Obstáculo. Pero si por lo regular los que legan, siempre va a haber problemas cuando legan en las herencias, eso sí, y lo puedes hacer valer y lo puedes tumbar. Eso es indiscutible. Igual puedes tumbar una regularización. Sí, podría ser. Sí, o sea, la regulación no fue eso, porque yo también soy heredero, no me tomaron en cuenta, yo también vivo ahí, existe eso. Pero es cuestión de estudio, no hay problema. Lo revisamos en lo puntual. Ok. Leti, doctor, Leti dice que en la ley de regularización se establece que deben señalarse beneficiarios. Es lo que le digo, que la ley le está supliendo. Ahí sería, como te digo, el criterio que agarre el registrador, que se platique, porque la ley sí lo marca, es lo que le había dicho, la ley, y te marca que dejes beneficiarios, te permite que dejes beneficiarios. Ahí será bien. El artículo 37, fracción cuarta. Exacto. No le veo yo impedimento, como le decía al compañero hace un momento, por esa misma razón. Es un legado. Siempre en los legados, por lo regular, o en las herencias, hay unos que se sienten excluidos e impungan ese legado o esa herencia. Pero ya eso sí se tiene que dirimir por vía judicial. Por lo pronto, como quedamos en la legitimación, lo que está inscrito es lo que vale, salvo prueba en contrario por vía judicial o por la ley, perdón, en la materia. ¿Quedamos? Entonces, eso es, queda ahí su juicy a platicarlo, pero no le veo yo inconveniente, salvo que se contraponga y ya lo hagas valer por la vía judicial y lo hagas valer conforme al Código Civil. Pero la ley en la materia, la ley que nos está vigilando a nosotros en este aspecto, sí no lo permite. O sea, así lo marca, pues. A lo que voy es que si es necesario que lo hagan saber a los familiares y en lo personal, que pueden hacerlo en cualquier momento. Si ya tienen la compraventa,
sí es bueno que puedan ir con notario y decir que quieren hacer un nombramiento de beneficiarios para que ustedes no dejen, nadie deje un bien, porque si tienen varios nada más aplica un solo bien, la transmisión sin necesidad de hacer juicio sucesorio, que eso es muy conveniente. ¿Sabe? Y eso si quieren lo platicamos, si es conveniente, con la licenciada Claudia, si es conveniente darle información al municipio de que puede hacer legado con designación de beneficiarios, lo permita la ley, o nos abstenemos para evitar algún tipo de controversia. ¿Sí? Bien. Adelante, Doc. Ok. Bueno, esta es una... ¿Perdón? No, adelante, adelante. Gracias. Esta es una boleta registral. Así sale electrónicamente. En la parte superior trae los antecedentes donde dice el libro, la sección y oficina. Eso es poco. Pero luego abajo dice el folio real. Vamos a ver lo que es un folio real y todo eso. Pero este es un proceso. Desde que empezaron a hacer la modernización del registro público, se empezó con la digitalización de los libros. ¿Por qué? Porque los prestaban a la gente, y eso nomás pasa en otros estados, no en pero había muchos abogados o gente interesada que rompían. ¿Se acuerdan que les dije que había hojas para hacer anotaciones al final de las escrituras? Esa anotación podía tener una anotación de embargo, entonces lo que hacían es que rompían esa parte y a veces se la comían, la masticaban. Fueron muchos casos de esos. Entonces quedaba incompleto y no se sabía qué anotaciones tenía, si había pasado, si tenía un embargo, si tenía una hipoteca. Y eso pasaba muy seguido, que arrancaban las hojas cuando se prestaban los libros. Entonces lo que se pensó, y se tenía que hacer una reposición de documentos, que es un proceso que más adelante veremos que se puede hacer en el registro. Entonces se empezó a digitalizar los libros para ya no prestarlos, sino que se revisen en pantalla. Y después se hizo el sistema Jalisco de captura, donde por formas precodificadas, hay formas de que dicen compraventa con hipoteca, con dos hipotecas, fideicomisos, fianzas, son formas precodificadas que hay de haber unos 80, donde se captura lo más importante de la escritura en la parte, se llena en la parte frontal de la pantalla, el nombre, la descripción del inmueble, el municipio y los metros, las medidas y colindancias de cada uno, y luego abajo se ponen los movimientos que ha tenido, el inmueble. Por ejemplo, una compraventa y luego abajo una hipoteca, luego abajo un embargo, luego una cancelación de hipoteca, luego una cancelación de embargo. Al final está libre, pero tiene un historial de movimientos y eso se ve, se le asigna cuando se captura un número, que es el folio real, que es la parte en la parte superior izquierda. Se capturó del libro 1334, algo así, sección primera, como les había dicho, y se le da un número. Cuando llega un registro, dice el folio real número tal, y le aparece todo, el inmueble, el nombre de quién está, y todos los movimientos que ha tenido, y si se encuentra o no se encuentra libre de gravamen. Cuando se inscribe, se presenta una escritura y se inscribe, y se termina de capturar y de inscribir, ya queda debidamente inscrito en el registro público de la propiedad, se imprime la boleta registral que está a un lado, donde nos dice el folio real donde quedó, con qué se pagó, la fecha en que se inscribió, la ubicación del inmueble y los titulares. Aquí estamos hablando, presumiblemente, de dos personas, donde si se fijan del lado derecho dice dominio directo y usufructo vitalicio. Para los que no son abogados,
o los compañeros, si ya saben lo que es el dominio directo o usufructo vitalicio. Ok, el dominio directo, la propiedad real, el dominio real de los derechos reales de un inmueble, se divide en dos, en dominio directo y en usufructo vitalicio. Cuando uno está casado, se divide 50 y 50, pero ese 50% está constituido por el dominio directo y el usufructo vitalicio, por un decir 25 y 25, da un 50, de cada uno de ellos, si se fijan. ¿Por qué se hace esto y cómo es esto? Es muy importante también, y también se les obliga a los notarios decirlo, que cuando unos padres, de muchos padres que heredan en vida a los hijos, y han salido muchos hijos ingratos, que venden el inmueble o sacan a sus papás y los dejan en la calle, son personas mayores, y cometieron el error de darles en vida todas las facultades. Por eso, cuando se ve una situación así, que unos padres, que es su único patrimonio, y lo van a transmitir a su hijo, se les dice que se reserven el usufructo vitalicio del inmueble. ¿Qué quiere decir esto? Que el hijo, con el dominio directo, puede hipotecarlo, el inmueble, pero si no paga y rematan el bien inmueble, a los señores no los pueden tocar ni los pueden sacar del inmueble durante toda su vida hasta que fallezcan. Cuando se hace un contrato de compraventa, dice: dono a mi hijo fulano de tal el dominio directo del inmueble y me reservo el usufructo vitalicio. Entonces quiere decir que mientras que viva, él puede estar ahí sin que sea molestado. Por eso, cuando sale una boleta registral, debe de estar bien descrito a quién le corresponde el usufructo y a quién y el dominio directo. En este caso son cónyuges a los dos, pero si ya se supiera un tercero, por decirlo así, si ya se lo hubieran dado a su hijo, ya saldría dominio directo 100% al hijo de ellos dos y el usufructo vitalicio repartido entre los esposos. ¿Sí me voy a entender? Sí, así es. Ok. Y aquí a un lado tenemos el aviso de transmisión patrimonial, que va junto. Siempre cuando se quiere inscribir en registro público se pide que esté ya hecho la transmisión en el catastro para poder hacerlo, porque no puede estar en catastro y viceversa, no puede estar en catastro a nombre de José y en registro a nombre de Juan. Tiene que ser simultáneo. Por eso la importancia de los notarios de inscribir en el registro público de la propiedad o de obligar a la gente o conminar a la gente, no obligar a la gente de que se haga el registro público de la propiedad, se inscriba en el registro público de la propiedad, porque deben de estar parejos. Doctor, Sí. Sergio pregunta si los folios reales se puede consultar por medios electrónicos sin acudir a las oficinas registrales. No te dejan ahorita, todavía no está. Lo que se está tratando de hacer es que ya te expidan certificados de libertad de gravamen a distancia, sin necesidad de ir, pero tienes que darte de alta. Es un proceso con te hagan el cargo con una tarjeta especial para que todos los derechos te los carguen ahí, te los puedan mandar. El objetivo del registro público es que ya no lleves las escrituras, están trabajando en eso, ya no lleves las escrituras, sino que las mandes por vía electrónica y le llega un registrador, te las registre y te mande la boleta registral, y obviamente tú checar desde lejos el estado, ya que tengan integrado, sí se podrá checar el estado jurídico que guarda el inmueble, desplegar la pantalla con el folio real. Pero ahorita todavía no, porque eso lo están sacando en Guadalajara, aquí en Guadalajara, la zona metropolitana, y lo tienen que permear a las diferentes, eso tiene que ser con
¿cómo se llama? La banda ancha, el tipo de banda, el servidor, los equipos, los servidores que tienen cada oficinas para poder conectarse en una plataforma y que no se sature y puedan dar el servicio. Ok. Es un poco Jorge pregunta, ¿qué pasa si el notario y el registro son de otro estado? No, el notario sí puede ser de otro estado, o sea, haz de cuenta, en Colima, en Michoacán, para ser más exactos, en Michoacán, los notarios cobran mucho, mucho más barato que los notarios de aquí de Guadalajara, pero mucho más barato. Lo que estaban haciendo mucha gente es irse a Michoacán, que allá el notario les hiciera la escritura y venir a escribirla aquí a Guadalajara. Sí se puede, pero empezaron a meter aranceles. Primero creo que eran 1,200 pesos, luego 2,200 y creo que la última vez que vieran 5,400 pesos que te cobran por ser una escritura de otro estado. Y parece que aún así es más barato de lo que te cobra. No sé, aquí un notario te puede cobrar por un decir 50,000 pesos, ya te cobrarán 30,000, 25,000. No sé ahorita cómo está el arancel, pero quisieron, porque protestaron muchos notarios, porque pues le estaban quitando la chamba, sobre todo los que están, colindan con con Michoacán, con Colima, no sé si Zacatecas, todo eso, pues era más barato, entonces preferían hacer las escrituras en otro estado y venir, aunque sea pagar el impuesto y no pagar a los notarios de aquí. Son muy caros los aranceles que cobran aquí. Pero sí se puede. Si el inmueble está aquí, sí se puede. Ok, gracias. Ok. Entonces ya hablamos del sistema de folio electrónico. Les digo, fue un paso. ¿Mande? Jorge igual pregunta, ¿se puede hipotecar una escritura en otro estado entonces? No, la hipoteca, o sea, siempre los bancos por lo regular, hipotecas, salvo que sea de personas. Cuando tú vas al banco, por lo regular te manejas, quiero hipotecar mi casa por ejemplo, de Aguascalientes. Si yo hago los registros aquí y el banco me lo da, puedo mandar la escritura a que se escriba, ya sí se puede. Sí, contesté la pregunta, o sea, solo que también que sea de mutuo, lo hacemos aquí, pero el inmueble esté en otro lado, se hace ante notario de aquí y se manda a inscribir. O si es de otro lado, me hacen un préstamo y mi propiedad es de aquí, del notario, por ejemplo, de Michoacán, hacemos un contrato de mutuo. Mutuo quiere decir un contrato personal, una hipoteca personal, préstamo personal, que se hace entre dos personas, hacemos el mutuo ante notario público y lo mandamos a inscribir aquí, nada más pagando los derechos. ¿Sí quedó contestada? Parece que sí. ¿Sí? Okay. Magda dice que es en el domicilio del bien. Sí, dice Jorge que sí. Sí, es en el domicilio del bien. Todos estamos bien. Va. Sí, gracias. El registro, entonces ya vimos que el sistema de folio electrónico ha sido un proceso, el folio electrónico, porque, como lo vimos, originalmente eran contratos privados, luego fue inscripciones que se hacía doble el trabajo, luego incorporaciones, donde se hacían las anotaciones al final, pero por el robo, la destrucción, a veces involuntaria por el movimiento de libros. En registro público, aquí en Guadalajara, debe haber unos 145,000 libros, aproximadamente. 150,000 libros, es un mundo. Entonces, por el manejo de libros se soltaban hojas, se desempastaban, se perdían, o eran arrancadas a propósito. Entonces, hace un proceso donde se dieron a la tarea de escanear todos los libros de todas las oficinas. Todavía faltan, porque muchos no están más no se subieron bien al sistema, no sé,
escanearon todas las hojas, digo, todavía tienen fallas y falta uno. Y de esas escaneadas y de eso también se llevó al sistema de vaciar esa información electrónicamente. Se vacía toda la información electrónicamente. Entonces, ahorita con el folio electrónico nos va a dar la historia del inmueble, con toda la descripción, medidas con distancias, titulares, cuántas veces, si tiene subdivisiones, si hizo fraccionamientos, si tiene aseguramientos, si tiene hipotecas, si tiene embargos. Totalmente, todo nos da el folio electrónico. Este es un certificado en existencia electrónicamente. Cuando solicitamos un certificado de libertad de gravamen, como ya está toda la información, antes se hacía manual. Ahora, como tiene toda la información, se teclea el folio real que aparece en el centro. Si se fijan, arriba del lado derecho, primero arriba del lado derecho, te dice la fecha en que ingresó. Y la prelación, el folio real, el número, la prelación que se le da y la hora. Y se fijan los datos precisos de cómo se encuentra. Los datos de registro te dicen y la fecha en que se registró. Te dicen que aquí hay un dominio directo y un usufructo vitalicio del 100%. Te dice dónde fue impreso, en qué fecha. Y que se hizo, eso te está dando de 20 años anteriores, la localización y todo. Aquí te dice que es una compraventa con hipoteca, entonces sí tiene una hipoteca. Eso te da la pauta para que cuando tú saques un CLG, sepas que el inmueble está hipotecado. Entonces dices, ¿cómo me lo estás vendiendo? ¿O cómo pretendes tú en algún momento regularizar, en el caso de la propiedad, regularizar un inmueble cuando se encuentra hipotecado? Primero se tiene que liberar la hipoteca, porque en estricto derecho nosotros, no lo pide la ley, en estricto derecho nosotros podemos emitir un dictamen sin problema, pero a la hora que llegue al registro público o te lo rechazan o pasa el inmueble con la hipoteca. Y una persona que está regularizando decir, no, pues es que yo, ¿por qué? Si yo no debo nada. Porque si esa hipoteca se llega a ejecutar, le van a quitar el inmueble. El accesorio sigue al principal. El accesorio es la hipoteca y el principal es el inmueble. Entonces, si no se finiquita eso, la hipoteca sigue hasta que no sea cancelada, aunque se traspase. Yo lo puedo vender a X y el siguiente, pero la hipoteca sigue ahí, estando ahí, y el que tiene la hipoteca lo va a hacer valer. ¿Sí me explicó? Por eso es importante un certificado. Volvemos a la boleta registral. Si se fijan, en los antecedentes dice libro, porque todos salen de un libro. Luego, la prelación. Luego tenemos un folio real, que es donde se encuentra registrada esta lugar, y es en Mazamitla. ¿Con qué se pagaron los derechos y con qué boleta? ¿Cuándo se presentó para su registro y a qué horas? Nos da la ubicación del inmueble, la descripción. Y ahora fíjense, aquí tenemos 4 titulares y cómo les corresponde. 30.03 del dominio directo y 30.6 del usufructo vitalicio. Y aquí viene uno con cláusula de beneficiario, también te aparece en la boleta registral que hay una cláusula de beneficiario. ¿Para qué? Para que te fijes que ya hay, ahí ya existe. También nos dice qué tipo de movimiento se hizo y nos dice en dónde quedó inscrito, cuál fue el notario, el número de notario y qué notarios. Ven, si se fijan aquí es de Michoacán. Y las generales de uno solo, porque no caben todos, bajo el régimen de sociedad legal. También es muy importante cuando se hacen las regularizaciones, por eso pedimos el estado civil, porque si hace la solicitud una persona para emitir dictamen y regularizar su predio
y no nos dice su estado civil, se la va a llevar todo como soltero, y el título al final del día le va a salir como si fuera soltero, y después la bronca, ¿dónde quedó la doña? Su 50%. Entonces son de los detalles que se deben de cuidar, el estado civil de la persona, para que se sepa, salvo como en Colima, creo que es en Colima, Michoacán, donde salen ya por default en separación de bienes, no sociedad conyugal como sale en Jalisco. Aquí en las generales nos dice claro que está bajo el régimen de sociedad legal. Estamos. Otra boleta registral de otro donde son el 50 y el 50 y donde nos declaran en qué parte se encuentran. Este notario sí fue de Mazamitla. Ahora vamos a pasar a la sección inmobiliaria. Anteriormente, como les decía, era más problemático o había menos. ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿No va? No. Se manejaban en 7 secciones. Era más complicado, eran muchos libros, muchas secciones, y ahora nada más son 4. Pero vamos a ver, era sección inmobiliaria, sección mobiliaria, sección de personas jurídicas y sección auxiliar. La sección mobiliaria, vaya, en la sección mobiliaria podemos ver que es un parámetro, había 7 secciones, como les acabo de decir, y en la primera se clasificaban en tratativos de dominio como compraventa, donaciones, adjudicaciones, fideicomisos, daciones en pago. En la sección segunda, hipotecas, prendas, fianzas y convenios modificatorios. En la tercera, arrendamientos, contratos de arrendamiento. Cuarta, embargos, sentencias, resoluciones administrativas y judiciales. En la quinta, sociedades y asociaciones civiles. En la sexta, planes de desarrollo urbano. Y en la séptima, testamentos hológrafos. Todo eso cambió y ahora las primeras van 5 secciones. En las 7, 5 se ponen en inmobiliaria nada más. A eso pasó. A inmobiliaria, la de sociedades en personas jurídicas y la de testamentos en sección auxiliar. Los planes de desarrollo también están en inmobiliaria. Y todas esas pasaron a folio real, salvo la de las personas jurídicas que está regido por la Secretaría de Economía y está directamente conectada los registros a la Ciudad de México. Se llevan el soporte aquí en Jalisco, pero se maneja todo y cualquier tipo de movimiento, rectificación y todo tiene que ser conectado con la Ciudad de México. No se puede manejar nada desde aquí. Y lo que vemos de los que nos importan, de los servicios que presta el registro público de la propiedad. Obviamente sabemos que por poner a disposición del notario y en general los folios, libros y archivos que obran en la institución, pero también al público en general. Cualquiera puede ir a preguntar cómo se encuentra y qué situación jurídica hay en cada uno. Expedir las constancias o certificaciones relativos a inscripción o no inscripción. Ya hemos explicado que inscripción o no inscripción es saber si no se encuentra inscrito el inmueble para evitar duplicación de folios o de registros, porque puede estar registrado y se puede hacer de primera inscripción y después hay un conflicto, porque, como les digo, hay gente que sabe eso y vuelve a vender el inmueble y les deja la bronca a los 2 compradores de buena fe. Entonces, por eso es importante el certificado de no inscripción, también el certificado catastral de 1936 a la fecha para poder expedir el certificado de inscripción o no inscripción. El certificado de gravamen o libertad de gravamen y limitaciones de dominio. Ahí nos sale si tenemos un aseguramiento, tenemos una cancelación, tenemos una hipoteca, tenemos una fianza, todos los gravámenes o limitaciones de dominio que pueda tener.
Los bienes o personas jurídicas, bueno, ese es de comercio. Pero también se expiden, y las demás que de acuerdo al reglamento de la ley. Hablando de lo que es que son el artículo 38 de la ley, lo que pasa es que son 32 actos que se pueden inscribir, pero los que más nos convienen son los planes, los que más nos atañen son los planes de desarrollo urbano y las resoluciones administrativas que hace los municipios, también las fianzas, gravámenes, hipotecas y todo ese tipo de la amplia gama que se encuentra. También quiere decir, podemos decir que se pueden hacer anotaciones registrales. Eso es bien importante porque muchas veces la Procuraduría, ya sea en jurídico, en regulación, se da cuenta de anomalías o detecta anomalías y se puede girar oficio al registro solicitando se haga una anotación marginal, una registral, donde existe una controversia o existe una limitación de ese acto. Por alguna razón se expidió, por decirlo así, equivocadamente, por un error involuntario, se expidió, se llevó a cabo, se va a hacer una titulación y se va a inscribir, pero nos damos cuenta que tardemente que se inscribió o que se va a inscribir, podemos solicitar se puede hacer por medio del ayuntamiento diciéndole que no se inscriban esos y que mande un oficio, y si no alcanzamos a eso, podemos hacerlo como autoridad, la Procuraduría, solicitar, se haga una anotación de la situación jurídica que guarda ese inmueble, para que a la hora de que se quiera inscribir, haya un antecedente y se den cuenta las personas o la autoridad de qué situación o qué se está llevando a cabo contra ese bien. ¿Sí me expliqué? Quiero suponer. Sí, adelante. Sí, gracias. Ok, expedir copias certificadas de los asientos registrales. Acuérdense que las copias certificadas que expide el registro público de la propiedad pueden servir a las personas que por algún motivo se les dañaron sus escrituras o las perdieron y tienen los datos de registro, les pueden servir como título de propiedad con una copia certificada, porque muchas veces les sale más barato ir a sacar una copia certificada al registro público que pagarle un segundo testimonio a un notario. Es como información general. También expedir los certificados de los registros individuales existentes en la institución respecto de usos y destinos de predios y fincas, conforme a la zonificación y autorización en los planes y programas de desarrollo urbano. Y la prestación de servicios a que se refieren las fracciones que anteceden se condicionará al pago de los derechos que correspondan conforme a la ley de ingresos. Es el pago de derechos en su totalidad. ¿Cuál es el procedimiento registral? Es el documento autentificado en el que se haga constar un acto susceptible de ser registrado. Será presentado ante la oficina del registro público la propiedad correspondiente y obviamente ya que se paguen los derechos será turnada la documentación asignándosele el número de control interno. Esa es la prelación que habíamos dicho que es importantísima, progresiva e invariable para saber qué día, qué fecha, qué hora y qué acto es el que se está presentando, para que no, para si hay controversia, se pueda dirimir conforme a la prelación. Como les decía, se entrega una boleta. Y la calificación registral se hará conforme a lo establecido en el reglamento, siendo responsable el funcionario público con fe pública registral de calificar integralmente el documento y que reúna las formas extrínsecas establecidas en las leyes y que haya cubierto previamente las obligaciones fiscales. Deberá además analizar los actos consignados en el documento presentado. ¿Qué nos dice esto? ¿Se acuerdan de la calificación registral? El registrador tiene que ver
Si el que vende es el que está en los antecedentes, si es el que tiene derecho, si están bien sus generales, si el que compra está legitimado también para comprar, es mayor de edad o está por apoderado, si es por apoderado tenerlos, ver exactamente la descripción del inmueble, porque por algún detalle no puede faltar, especificar bien, que se encuentre bien redactado o no haya confusión en el acto, como les decía, en el acto que se va a inscribir, si tiene todos los documentos, la transmisión patrimonial, su plano, el pago de derechos, si coinciden los datos de registro o no, porque muchas veces ponen, como les decía, ponen el dato de registro de madre de donde salieron los diferentes, no sé, un condominio, un departamento, y no dan el folio real del departamento. Eso es motivo de devolución. Por eso hay que estar atentos en todo ese tipo de esos. Es una calificación que tiene que hacer, como les decía, adentro el registrador, que no lo puede hacer la persona de recepción porque equivale a mucho tiempo y serían unas colas interminables. Por eso lo presenta, lo pasa y se califica dentro. Si le hace falta algo que pueda ser subsanable, hace una boleta de devolución y le da 10 días para que lo subsane. Si no es subsanable, le dice que se regrese porque no cumple con los requisitos que marca la ley, que pone el requisito que le haga falta. ¿Sí? Nos quedan 5 minutos. No sé si quieras contestar preguntas, si hay algo más. Pues había aviso cautelar y preventivo, eso es importantísimo, rápido, y ya preguntas. Okay. No les voy a leer todo, pero el aviso cautelar les voy a dar un ejemplo rápido, y esa es una forma como información general. Lo importante es esto. Ustedes hacen un contrato, como les decía, de promesa de compraventa y van a comprar y a lo mejor dudan de que a lo mejor este cuate pueda vender otra vez el inmueble porque ustedes ya le dieron un anticipo, pero no está registrado, aunque fue ante notario. Se pide que se haga un aviso cautelar, ese es entre particulares, el aviso cautelar. Entonces se manda a inscribir al registro público de la propiedad ese aviso cautelar donde dice que existe una promesa o que existe un contrato privado o que existe un contrato de compraventa entre fulano y sutano. Lo que hace el aviso cautelar es que cierra el folio registral por 45 días hábiles, que se traducen a 60 días más o menos, 2 meses. Cierra y no puede entrar ningún otro movimiento, ni embargo, ni hipoteca, ni donación, absolutamente no puede entrar nada en esos 45 días. Y ustedes pueden en esos 45 días, o se puede volver a inscribir, llevar ya ir a un notario para que se inicie el proceso de la escrituración. Entonces eso los protege cuando hagan un contrato privado de compraventa, para que no lo vendan en otro lado. ¿Sí me entendieron? Sí, claro, muy claro. Ahí va, aquí está, cuando sacan una boleta registral, también te avisa aviso cautelar, te lo hace saber. Ahora va rápido porque el tiempo nos come. Hay otro que se llama aviso preventivo. La diferencia entre el aviso preventivo y el cautelar es que el aviso preventivo ya se firmó una escritura ante notario. Ya se firmó. Ya desde ese momento, lo que les decía, ya sale del patrimonio del titular, porque ya se hizo un acto jurídico de compraventa, ya firmó, ya nada más es la protocolización, el pago de derechos para mandar a inscribir al registro público de la propiedad. Y tiene una vigencia de 90 días hábiles, que traduce como en 4 meses, para que el notario haga llegar la escritura al registro público de la propiedad, pero también en esos 90 días ya no puede entrar ni embargos, ni hipotecas, ni aseguramientos, ni nada. Tiene una vigencia de 90 días y el notario también tiene 2 días para mandar al archivo de instrumentos públicos copia de esa escritura. Esa es la diferencia entre un aviso cautelar y un aviso preventivo.
la limitación, los tiempos entre particulares y cuando ya se firmó la escritura ante notario. Voy a dejar de compartir para ver si tienen preguntas y verlos con todos. Pero adelante, todo muy bien. Muchas gracias. Si ya no hay alguna otra pregunta, agradecerle. Procurador. Sí, gracias. Pues agradecer a todas las personas que se conectaron. Pues estas charlas de administración las vamos a estar promoviendo. Por supuesto, teníamos un plan que estuviera alterado como con este tema de la comunidad. Pero bueno, esta ya fue la primera convocada formalmente y con una buena influencia por parte de todo el personal de la Procuraduría. Y bueno, seguiremos trabajando, seguiremos convocándoles a diversos temas, a temas compartidos para poder ir caminando hacia una visión de equipo, que podamos trabajar en conjunto, conocer las diferentes áreas entre nosotros como equipo y, por lo tanto, nuestro fin último, que es dar un servicio a la población, que es dar un servicio a la ciudadanía. Les agradezco su participación el día de hoy y les estaremos informando muy pronto de cuáles son las charlas en las que vamos a continuar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Doc. Nada, Gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Vale.